Buen día, espero se encuentren bien. Somos el grupo 2 conformado por Jimena Murillo, Justin Padilla y Luis Diego Chinchilla para el proyecto del video grupal del curso de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. A través de la historia, la inteligencia ha sido definida por muchos pensadores. Actualmente se entiende como la capacidad de entender o comprender sobre algún tema en específico. También se define como la capacidad que tiene el ser humano para resolver diferentes situaciones o problemas, tomando las mejores decisiones dependiendo de la situación en la que se encuentre. La teoría de las inteligencias múltiples es una propuesta que modela la mente, la inteligencia y las habilidades cognitivas. Para el psicólogo estadounidense Howard Gardner, creador de esta teoría, la inteligencia se define como la habilidad de solucionar problemas y crear productos que sean valiosos para la cultura. A su vez, la inteligencia puede verse como el conjunto de habilidades múltiples que se combinan en cada individuo, pero que pueden estudiarse por separado. Con los aportes de Gardner, la percepción que se tenía sobre la inteligencia cambia, de modo que ya lo importante no es qué tan inteligente sea un sujeto, idea que se venía arrastrando tiempo atrás y que posicionaba la inteligencia como algo medible o cuantificable. Por el contrario, Gardner expone que lo importante es cómo es que el sujeto es inteligente. De este modo, las personas pueden distinguirse en ciertos ámbitos en los que tienen mayor habilidad. El desarrollo y potencialización de estas habilidades intelectuales dependen de varios factores que están presentes durante el crecimiento del individuo. Si bien es cierto, el factor genético es de gran importancia, también va a incidir la facilidad de recursos, el contexto familiar, social, geográfico y cultural. Un ejemplo de esto es que una persona que nazca en un ambiente rural, con una familia con cultura musical, va a desarrollar un perfil intelectual diferente a una persona que creció en una ciudad con acceso a espacios deportivos, por ejemplo. Gardner propuso un modelo de 8 inteligencias y cada una de estas puede presentarse en mayor o menor medida en ciertas personas. Inteligencia lingüística o verbal. Es aquella capacidad presente en personas que tienen facilidad para comunicarse y dominar un lenguaje. Esa inteligencia está presente en situaciones cotidianas cuando intentamos exponer nuestras ideas al leer o escribir o bien cuando intentamos comunicarnos con un extranjero. Un ejemplo de esto es el rapero Raptor, actual campeón de la Batalla de Gallos del 2020. Este es un evento en donde se evalúa la capacidad de improvisar una rima durante un enfrentamiento. Inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia es típica de quien tiene la capacidad de resolver problemas matemáticos por medio del razonamiento lógico y deductivo. Esta inteligencia aflora cuando necesitamos hacer cuentas para pagar una factura, resolver acertijos o bien formular una hipótesis de un acontecimiento. Una persona ejemplo es Miguel de Alcubierre, físico teórico mexicano, conocido por publicar la métrica de Alcubierre, que permite los viajes hiperlumínicos sin violar la relatividad general de Einstein. Inteligencia visual espacial. Es la habilidad de percibir el espacio y poder crear imágenes mentales a partir del sentido visual. Esta inteligencia se manifiesta cuando intentamos calcular la mejor ruta para llegar a un lugar o bien cuando intentamos acordarnos del rostro de alguna persona. Por lo general, las personas que más presentan esta inteligencia son artistas gráficos, diseñadores, conductores y arquitectos. Un ejemplo de una persona que posee este perfil intelectual es Jorge Jiménez de Heredia, actual escultor costarricense encargado de obras como Arrullo o Herencia, ubicado en Plaza de la Democracia. Inteligencia músico-auditiva. Se describe como la capacidad de ser sensible a la música, los sonidos, el ruido y las tonadas. Cuando escuchamos música, hacemos un ritmo o captamos que el carro tiene un sonido extraño, está presente esta inteligencia. Un ejemplo de esto es Ramón Mejía, mejor conocido como Perro Son Popo, conocido cantante y compositor de baladas nicaragüense. Inteligencia corporal o kinestésica. Capacidad intelectual que permite manipular objetos
y desarrollar habilidades físicas como deporte, danza o artes escénicas. Esta inteligencia se ve desarrollada cuando practicamos algún deporte, cuando bailamos o nos movemos. Un ejemplo de un perfil para esta inteligencia es Richard Carapaz, ciclista profesional ecuatoriano, ganador del Giro de Italia en el 2019 y medallista de oro olímpico en las Olimpiadas de Tokio 2020. Inteligencia intrapersonal. Esta es una inteligencia que se caracteriza por el autoconocimiento, el equilibrio emocional, la autodisciplina, el autoestima y la adaptabilidad. Cuando intentamos descubrir sentimientos que nos gobiernan en cierto momento, cuando nos adaptamos a una nueva rutina o cuando meditamos, exploramos la inteligencia intrapersonal. Un ejemplo de esto es Tenzin Gyatso o bien el Dalai Lama, que es el líder religioso del budismo, religión que se caracteriza por la solución de los problemas a través de la introspección. Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia es la capacidad de entender e interactuar con otras personas. Está presente cuando nos preocupamos por el bienestar de los demás, discutimos sobre un tema en específico o bien cuando nos intentamos poner de acuerdo para la creación de un proyecto. Un ejemplo de esto es Franco Escamilla, comediante mexicano, que actualmente es el comediante más conocido de toda América Latina y que con su comedia logra divertir y hacer reír a todo su público. Inteligencia naturalista es aquella habilidad que nos permite sentir nuestra conexión con la naturaleza. Cuando nos preocupamos por el medio ambiente, cuando percibimos un cambio en el tiempo atmosférico o bien convivimos con animales y plantas, en ese momento se desarrolla la inteligencia naturalista. Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca, conocida por su duro mensaje y su lucha para evitar el calentamiento global. Greta Thunberg es un ejemplo de una persona que tiene una alta inteligencia naturalista. Los estilos de aprendizaje pueden describirse como diferentes formas en que un individuo prefiere aprender. Cada persona puede poseer múltiples estilos de aprendizaje y utilizar uno u otro dependiendo de la situación que lo requiera. En 1987, Neil Fleming crea el modelo BARC, en el que expone que los humanos recibimos información por medio de los diferentes sentidos que poseemos. Este modelo se enfoca en cómo cada persona elija su preferencia, la modalidad sensorial en el momento de procesar la información. Dicho modelo presencia tres estilos de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Con base a este modelo se espera que un individuo encuentre afinidad con uno de estos estilos o bien con una mezcla en particular de ellos a la hora de aprender algo nuevo. Los tres modos de aprendizaje BARC son: el visual. La persona tiende a aprender utilizando el sentido de la vista, al recoger y procesar información. Un ejemplo de esto es imágenes, diagramas y videos, entre otros. Las personas que poseen este estilo de aprendizaje se favorecen mediante la comprensión de objetos. Algunas características de estas personas es que son organizados, aprenden mejor cuando leen y escriben y pueden hacer muchas cosas a la vez. Aprendizaje auditivo. Este estilo de aprendizaje es típico de la persona que aprende utilizando el sentido del oído. Aprende mediante audios, conferencias, discusiones, entre otras. Estas personas son las que más fácil aprenden idiomas, música, entre otras, donde se exporta al máximo el sentido del oído. Algunas características de estas personas es que aprenden a través de la memorización, tienen facilidad de palabra y solo pueden hacer una cosa a la vez. Aprendizaje kinestésico. Las personas que aprenden por este medio logran aprender registrando y procesando nuevos conocimientos mediante la interacción con el medio y el uso de su entorno usando expresiones corporales. Es un método de enseñanza centrado en la experiencia en su cuerpo, en los movimientos, aprenden de experiencias vividas, por eso estas personas logran ser muy buenas en el deporte, manualidades, entre otras. Algunas características de estas personas es que su aprendizaje es lento, aprenden de lo que experimentan y son personas muy dinámicas, están acostumbradas a estar en movimiento. El inventario de estilos de aprendizaje de Kolb. Para David Kolb, el aprendizaje ocurre en forma de espiral, siguiendo cuatro fases: la vivencia de una experiencia concreta, la observación reflexiva de esa experiencia, la formación de conceptos abstractos a partir de esa reflexión y la prueba de los conceptos nuevos.
Aprendizaje divergente. Las personas con aprendizaje divergente poseen la capacidad de observar los hechos y los objetos desde diferentes perspectivas, mientras recopilan información y utilizan la imaginación para poder resolver estos problemas. Algunas características de estas personas es que tienen mente abierta, son comprensivos y son creativos. Aprendizaje asimilador. Las personas con este modo de aprendizaje son increíbles en el uso de ideas, son grandes organizadores y grandes administradores en la capacidad de información que logran utilizar. Algunas características de estas personas es que son planeadores y son pacientes. Aprendizaje convergente. Las personas con este estilo de aprendizaje son muy buenas en la resolución de problemas prácticos y siempre justifican las cosas de la manera en la que suceden. Algunas características de estas personas son que son personas lógicas, resuelven de buena manera los problemas y toman muy buenas decisiones. Aprendizaje acomodador. Las personas con este estilo de aprendizaje utilizan la intuición para resolver problemas y toman información de otros para llevar a cabo sus experiencias de trabajo y les encantan los desafíos. Algunas características de estas personas son la toma de riesgos, son prácticos y tienen mucha iniciativa propia. El modelo de Honey y Mumford. Peter Honey y Alan Mumford desarrollaron una lista de estilos diferentes de aprendizaje que seguía los patrones esenciales de Kolb, pero que observaba dimensiones un poco distintas. Honey y Mumford desarrollaron 4 estilos de aprendizaje, los cuales son: perfil activista. Es una persona entusiasta, de mente abierta, le gusta vivir nuevas experiencias y tiene iniciativa para afrontar nuevos desafíos. Perfil reflexivo. Es una persona de perfil bajo. Es cauteloso, analiza las cosas y obtiene conclusiones de forma fría. Perfil teórico. Es alguien original, que le gusta encontrar nuevas cosas, analiza y sintetiza la información. Es una persona perfeccionista y ordenada. Perfil pragmático. Este perfil es de una persona interesada en probar ideas, teorías y técnicas. Busca nuevas ideas, actúa con rapidez y es alguien de confianza. Estilos en los que una persona percibe, piensa y recuerda la información. Modelo de preferencias de pensamiento de Herman. Según menciona Marín y Zanabria, William Herman elaboró en el año 1978 un instrumento capaz de medir la dominancia cerebral de los alumnos por medio de un modelo de preferencias de pensamiento, un esquema con cuadrantes para poder reconocer 4 estilos cognitivos: teoristas, organizadores, humanitarios e innovadores. Se le conoce a esta herramienta como instrumento de dominancia cerebral de Herman. Este modelo de aprendizaje está sujeto a un funcionamiento del cerebro de cada individuo, aplicado en una mayor capacidad de pensamiento. Divide el cerebro en 4 cuadrantes: la zona cortical izquierda, A; zona cortical derecha, D; cuadrante límbico izquierdo, B; y cuadrante límbico derecho, C, donde cada cuadrante posee habilidades y capacidades. Estilos cognitivos propuestos por Herman. Teoristas. Destacan el lóbulo izquierdo, A. Se centra en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y se basa en hechos concretos. Una persona que procesa mucho con el cuadrante A, la misma se destaca mucho en estudios de lógica y matemática. Organizadores. Predomina en el cuadrante B. Se especializa en el pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. Si se piensa con mayoría con el cuadrante B, la persona tenderá a ser precisa y bien ordenada. Humanitarios. Domina el lóbulo derecho C. Se concentra en un pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Dichos individuos
que en el cuadrante C sobresale en su cerebro suelen ser más idealistas, tienen mayor facilidad de comunicación interpersonal, entre muchos otros aspectos más que existe en ellos a base de pensar con el lóbulo derecho. Innovadores. Dominan el cuadrante D. Destaca el pensamiento conceptual, integrador, global, creativo, artístico y visual. Se caracteriza que las personas que manejan el cuadrante D sean innovadoras, prefieran razonar de manera conceptual, resalta sentido del humor en ellos y están dispuestos a nuevos retos que se les puedan presentar. Los estilos mentales de Anthony Gregor. En 1984, Anthony Gregor organizó un modelo para describir los estilos cognitivos o mentales de los individuos en los cuales interactuaban con su entorno y aprender de éste. Se concentra en cómo asociamos o procesamos cuando adquirimos conocimientos, determina la preferencia del aprendizaje para un individuo. Dimensiones de acción. Dimensión perceptiva. Se refiere a las cualidades cognitivas para recibir y procesar los datos del entorno. Dimensión de orden. Se refiere a las habilidades para ordenar y procesar los datos del entorno. Los estilos mentales. Secuencial concreto. Las personas con estas características prefieren experiencias prácticas que involucran los 5 sentidos y prefieren aprender paso a paso instrucciones detalladas. Secuencial abstracto. Capaces de aprender rápidamente por medio de varios medios de aprendizaje. Aleatorio concreto. Sujetos más abiertos que aprenden más muy rápido y asimilan los diferentes conocimientos y además dependen de la intuición de ellos mismos para llegar a una inclusión. Aleatorio abstracto. Se especializa en recoger información de manera que no necesita un esquema de aprendizaje. Son flexibles en el aprender. Necesitan tiempo para analizar y organizar la información. Se le da a la persona que realiza el test una descripción de sí mismo o de su personalidad. Se puede comprender muchas de nuestras motivaciones, tendencias, decisiones, entre muchas cosas más de nosotros mismos. El indicador de tipo Myers-Briggs. Catherine Cook Price y su hija Isabel Bryce Myers crearon el cuestionario MBTI con la intención de reconocer el tipo cognitivo que mejor se adapte a cada persona y con esto apreciar sus fortalezas, dones y potenciales necesidades de desarrollo. Dimensiones. Escala extroversión-introversión. Cómo los individuos responden e interactúan. Escala sensación-intuición. Cómo los individuos recolectan información. Escala pensamiento-sentimiento. Cómo los individuos toman decisiones por medio de la información recolectada. Escala juicio-percepción. Cómo los individuos tienden a tratar con su entorno.